hace un cierto tiempo, aquí en El Salvador, me tocó acompañar al señor Roberto a hacer las compras. Los heraldos, en medio de todas las actividades, pues siempre hay muchas cosas que hacer, cosas de la casa, comprar comida, carnes, todo. Y entonces, bueno, claro, estábamos en el Super Selectos y el señor Roberto me dice, mire, íbamos para variar con cortos de tiempo, me dice, vaya usted a las carnes y pida las carnes por mí. Entonces me dio un papelito con las carnes que había que pedir y fui a la parte de la carnicería y a las tantas él estaba así esperando las carnes, ¿no? Toca esperar, no hay de otra. Y aparece un tipo, un señor más o menos unos tal vez 50 años. Y ya comenzó así medio, ¿sabe? Aquellos que llegan, hay gente que cuando ve los heraldos comienza, hay dos reacciones, perdón, me voy a mover esto porque no me ve. Hay dos reacciones, o admirar u odiar. Entonces él ya llegó así como que con ganas de pelear, dije yo, bueno, este hombre no se ve muy simpático, que digamos. Pero comenzamos a hablar, ¿y ustedes qué son? ¿Cómo me dijo? Son cruzados, son no sé cuánto, y las botas y no sé cuánto. Pero al final el tipo me dice, mire, ¿sabe qué? Yo tengo un testimonio. Yo, bueno, esperando la carne mientras todo eso, ¿no? Pasando los numeritos, todo. Ahí dice, yo en mi juventud a veces me desviaba con mucha facilidad. Entonces un cierto día nos fuimos a la playa, tomamos mucho, no sé cuánto. Y guarden este dato, porque todo esto tiene una aplicación para la reunión, que tiene que ver con las promesas. Entonces él dice, al día siguiente, todo cansado, en goma, con en fin, estaba todo deshecho el hombre. Llega y me dice, lo único que lo que me dieron ganas de hacer fue agarrar mi tabla de surf, meterme al mar y comenzar a surfear. Y dice que no habían buenas olas, no sé cuánto, y se quedó dormido en la tabla. En aquel estado el hombre dormido en la tabla. Ahí, claro, pasó 5 horas, no tenía reloj, no tenía brújula, no tenía nada. Después se dieron cuenta que habían sido 5 horas que el mar se lo llevó mar adentro. Cuando él despertó, ve agua, agua, agua. Ve para todos los lados agua, agua, agua. No miraba la tierra. ¿Para dónde nadar? ¿Para dónde moverme? ¿Para qué hacer en este momento? Claro, y el Señor en ese momento comenzó a llorar, en plena carnicería ahí, ¿no? Nosotros ahí, y el hombre llorándome al lado, ¿no? Y yo, bueno, entonces, y ahí dice, en ese momento, imagínense que él no había tenido una noche buena, por así decir, habían dado malas cosas. En ese momento me acordé de la Virgen y comencé a rezarle. Comencé a rezarle a la Virgen y no me digan cómo, una ola enorme me empujó hasta que conseguí ver a lo lejos un poco de tierra. Un alivio para él. ¿Por qué? Por lo menos ya sabía para dónde remar. ¿Sí o no? ¿Por qué comenzar con esta historia un poco? Ya veo que por lo menos cautivé la atención. Al final me entregaron la carne, nos despedimos y tal, y el Señor contando ¿cómo se llama? Su testimonio. Pero, ¿por qué comencé con esto? Porque las promesas, cuando Dios nos hace promesas, yo pensando, ¿cómo voy a transmitir tanta cosa? Es que las promesas están tan unidas a la fe, tan unidas a la confianza, tan unidas a la obediencia, tan unidas a la perseverancia, tan unidas al abandono en las manos de Dios, que ese hombre, por ejemplo, cuando yo les dije que prestaran atención, porque si nosotros vamos a ver qué significa la palabra promesa, el demonio nos promete cosas también.
El demonio nos promete la felicidad en el pecado, por ejemplo. A veces estamos tan cansados de escuchar tantas promesas políticas que muchas veces, para no decir otras cosas, no se cumplen. ¿Sí o no? Entonces las promesas tienen una amplitud muy, muy, muy grande. Pero aquí, claro, lo vamos a enfocar en el aspecto más espiritual que hay. Porque yo incluso puedo prometerle a alguien, mira, haceme tal cosa y te prometo que te voy a dar tal otra. Es una promesa, ¿sí o no? Bueno, en fin, son muchas las promesas que incluso nosotros podemos hacerle promesas a Dios. Entonces llega uno y prometo que voy a rezar 1000 Aves Marías si se me concede tal gracia. O rezando las 1000 Aves Marías voy a pedir tal otra gracia. Es una promesa también. Entonces son varios tipos de promesas que estamos enumerando. Pero fe en la realización de las promesas. Las voces no mintieron. Muchas veces nosotros creemos que las promesas son para hombres así como Abraham, Noé, y que con nosotros nada. Y por eso quise comenzar con esa historia de la carnicería y del hombre porque él en aquel momento se acordó ¿de qué? De una promesa. ¿De qué promesa? Que Nuestra Señora le ayudaría en los momentos difíciles. ¿Sí o no? Entonces, si yo fuese a preguntar, cada uno de ustedes aquí presentes deben de tener historias similares a esa, en la que de alguna forma han puesto su fe en práctica, por así decir, en función a una promesa. Entonces, estuve buscando allí varias definiciones sobre promesa, pero yo creo que no es el caso de entrar ya con esta un poco introducción. Pero una cosa que me llamó mucho la atención y que es más o menos las promesas en el sentido bíblico, por así decir, es que la promesa y prometer es una de las palabras claves del lenguaje del amor. Es una de las palabras claves del lenguaje del amor. Miren que prometer es empeñar uno a la vez su poder y su fidelidad. De hecho, cuando uno promete, empeña fidelidad. Imagínense que promete y después no cumple. Pues ya no es una promesa, o sea, ya por lo menos no tiene esa fuerza de juramento. Porque claro, uno leyendo sobre las promesas, ¿qué significan las promesas? En bendiciones, de todo puede significar promesa, juramento, gracias, dones, favores, todo puede significar promesas, son como sinónimos, por así decir. Entonces dice, prometer es empeñar uno a la vez, proclamarse seguro del futuro, del porvenir y seguro de sí mismo. Entonces, aquí entra un papel muy importante que es el de la fe. Porque claro, hay que estar seguro, proclamarse seguro del porvenir y de sí mismo. Y es al mismo tiempo suscitar en la otra parte la adhesión del corazón y la generosidad de la fe. Es profunda, cuesta entenderla, hay que masticarla. Pero aquí eso nos dice que nosotros tiene que haber una adhesión del corazón. Y créanme que cada uno de ustedes tienen muchas promesas por arriba. Esas promesas que Dios nos hace, comenzando con el bautismo, comenzando con que, por así decir, podríamos decir que Dios, desde el momento en que creó a los hombres, ya estaba dándoles una promesa. ¿Cuál es la promesa que todo ser humano tiene cuando nace? La vida eterna, gozar de Dios, de un día ir a la bienaventuranza, ir al cielo. Y si ustedes se dan cuenta, lo que ha regido la historia de la humanidad desde Adán y Eva hasta ahora ha sido una base de las promesas, Entonces, claro, Dios siempre nos va a exigir. ¿Qué nos va a exigir Dios? Cuando Él da una promesa, Él va a exigir muchas cosas. Las vamos a ir viendo a lo largo,
porque explicarlas todas así como que hasta la mente se me aturde, digamos, solo de pensarlo. Pero es la fe, viene la obediencia, viene la perseverancia, como les he dicho. Y adherir con el corazón. Vamos a seguir viendo, a ver qué pasa. Abraham, uno de los grandes hombres por los cuales Dios hizo una promesa a la humanidad entera. A la humanidad entera. Abraham recibe la promesa de Dios que su descendencia sería mayor que las estrellas del cielo y las arenas del mar. Recuerden que Abraham ya era mayor y él no podía tener hijos. Su esposa tampoco. No estaba en condiciones de concebir un hijo. Y a las tantas, Dios le hace esa semejante promesa. Bueno, ¿y cómo va a ser? Imposibilitado de tener hijos, ¿cómo voy a poder ver mi descendencia tan grande, mayor que las estrellas del cielo y las arenas del mar? Ustedes ven aquí que ya hay una prueba de Dios. En los absurdos, otra palabra que va unida a las pruebas, a las promesas. En los absurdos muchas veces Dios manifiesta su poder. Entonces, ¿qué pasa? Llega y le dice que concebirá. Sara, su esposa, va a concebir a Isaac, su futuro hijo. Entre tanto, claro, nace Isaac, tal. A ver. Y después de algún tiempo, Dios quiso poner a prueba la fe de Abraham. Imagínense bonito, aquí dice, Dios lo llamó por su nombre. Recordemos que antiguamente, y es algo que la revolución, todos aquí me imagino saben qué es la revolución, o el término que empleamos al decir revolución, significa aquel mal, esa crisis de valores, por así decir, movidas por el orgullo y la sensualidad, que hace que la persona se separe de aquellos principios que tenemos. No es como es un pecado, pero el pecado ya es malo. Ahora el pecado revolución es cuando la persona comete un pecado ya con saña, ya por principio. Eso es la revolución. Entonces, la revolución, ¿qué es lo que quiso? Hacernos perder la idea de que el cielo y la tierra están unidos. Aquí no. Lo llamó por su nombre y él le contestó, aquí estoy. Toma a tu hijo Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Una vez allá, ofrécele en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. Fueron 3 días que Abraham tuvo que hacer de viaje para llegar a ese cerro, a ese monte. 3 días, prefigura de la muerte de nuestro Señor, 3 días. Isaac carga la leña, carga la cruz. En fin, es lindísimo. Todo eso es un ejemplo lindísimo. Promesa de nuestro Señor. Aquel que sería el inicio, por así decir, de la descendencia, había que matarlo, había que sacrificarlo en holocausto. Cuando ya lo va a matar, el ángel lo para. Abraham, veo que efectivamente temes a Dios. Promesa realizada por Dios. ¿Y qué es lo que vemos ahí? La exclusividad de corazón de Abraham, la entrega, el abandono en las manos de Dios, el abandono una confianza total en Dios. Imagínense hacer eso. Hoy en día, si cada mamá le preguntáramos, ¿usted haría lo mismo que Abraham? Algunas que tragan, mejor ni veo, pero algunas me imagino que hasta tragando en seco están. No, mentira. Pero es fuerte, es algo fuerte, ¿sí o no? Las mamás lo podrán decir, vayan a sacrificar a un hijo. Aquí yo creo, pues me viene a la cabeza hacer un paréntesis, pero es un poco fuerte, pero es una realidad. Como a veces la persona no lleva esa exclusividad de corazón, por así decir. Este sábado hubieron ordenaciones sacerdotales y uno de los que fue ordenado, estudié con él y todo, vivíamos en la misma casa. Él siempre tenía ese deseo de ser sacerdote, desde pequeño. Y le dijo a su mamá, mamá, yo quiero ser sacerdote. La mamá no podía creerlo. Porque claro, es también de las promesas que hace el mundo, ¿no?
preferir el gozar el mundo, tal, no sé cuánto. Ella le dijo, antes muerto que verte sacerdote. Hasta escalofríos. 3 meses después la señora se había muerto. La mamá ¿Por qué? Porque son promesas que Dios toca el corazón. Y si no le abrimos, si no somos generosos, Dios se encarga. Dios se encarga. Fuerte, ¿no? Fuerte, pero es la realidad. Abraham hizo lo contrario. Iba a bajarle el cuchillo con todo. Ahí el ángel lo para. ¿Por qué? Porque en esos momentos duros de prueba, ahí es donde se va a manifestar la gloria de Dios. Ahí va a ser el cumplimiento de esas promesas. Cerramos paréntesis. Moisés. Bueno, pero, perdón, antes que más nada, estuve leyendo San Pablo Apóstol. San Pablo Apóstol, él nos explica en la carta a los Hebreos una cosa muy interesante. Porque, claro, aquí está, la fe, el papel de la fe. Dice que el pueblo hebreo tenía tanta fe en aquellos momentos. Decía, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Plena seguridad de recibir lo que se espera. Es lo que tuvo Abraham. Él tuvo fe. Estaba dispuesto a sacrificar aquella promesa que era Isaac, de la cual vendría toda la descendencia. Él tuvo fe. Él levantó el cuchillo y lo iba a sacrificar. Y ahí él recibió aquello que esperaba. O sea, Dios nos va a llevar siempre hasta las últimas consecuencias. Es una forma de Dios actuar, porque Dios no quiere interesados. Y delante de estas promesas, nosotros también vamos a tener que tomar una posición. Por ejemplo, hay gente que se deja llevar mucho por la indiferencia. La indiferencia en relación a las cosas de Dios. Eso es terrible, ya lo vamos a ver. Pero dice, nuestros antepasados fueron aprobados, no solo probados, sino aprobados por la fe. Moisés, Abraham, Noé. Incluso él comienza a decir un montón de cosas. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Fue por la fe. Por su fe, Enoc fue llevado en vida para que no muriera. Sabemos que Elías y Enoc no han muerto, ¿no? Ellos siguen vivos. Y van a venir el día del juicio. Elías y Enoc. Dice, no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. ¿Cuál es la recompensa? La recompensa es el cumplimiento de la promesa. Es impresionante, pues ustedes ven cómo todo va unido a la promesa. Por eso me dio un trabajo hacer esto, en el sentido de poder organizar un poco las Noé, escuchamos hablar de Noé. Imagínense lo que, si nos dijeran hoy en día, mire, vaya y construye un arca en el volcán de Santa Ana. ¿Cómo voy a hacer yo para llevar un barco del volcán de Santa Ana hasta la Libertad para meterlo al agua? Era algo ridículo, absurdo, cosas que también van unidas a las promesas. Entre tanto, Dios le dice, construye un arca en el monte. Y él, presto sum, obediente. Otra cosa, obediencia. La obediencia no puede faltar en el cumplimiento de las promesas. Si nosotros no obedecemos, pasa lo que les conté con el caso de esta señora. Bueno, entonces Noé, cuando Dios le advirtió que había de pasar cosas que todavía no podía verse, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia. Y de hecho comenzó el diluvio. Pero vean la perplejidad que tuvo que haber pasado Noé para poder enfrentar a ese mundo. Recuerden, y eso es bueno que ustedes ya lo voy a ir diciendo, cada uno de ustedes es como un salmón que vamos contra la corriente. Ese mundo ahí afuera, podrido, inmundo, asqueroso, nos viene prometiendo muchas cosas. Nos viene prometiendo la felicidad en los placeres ilegítimos y cuántas otras cosas, para abreviar. Pero nosotros tenemos que ir siempre contra la corriente como lo fue Noé. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe.
¿Fe en qué? En esa promesa que se va a realizar. Ahí dice, fue por fe, él cita a Abraham, San Pablo cita a Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para sacrificar a su hijo. Porque Abraham esperaba aquella ciudad que tiene bases firmes, de la cual Dios es el arquitecto y el constructor. Ciudad con bases firmes, en la cual Dios es el arquitecto y constructor. Bonito, ¿sí o no? Ustedes ven que las palabras y todo lo que uno encuentra en las Escrituras es señal de promesa, ¿no? Todas esas, ahí viene, dice un montón, pero yo me lo voy a saltear porque dice, por ejemplo, él dice, ahí no está citando a los macabeos, no está citando a Gedeón, Jericó, el cerco de Jericó. ¿Cuántos otros profetas que no fue por la fe que dieron cumplimiento a las promesas? Y ojo que él dice algo fuerte aquí. Todas esas personas murieron, algunos murieron sin haber recibido las cosas que Dios había prometido. San Pablo. Algunos, no nos iludamos, a veces pensamos que las promesas las vamos a ver realizadas en esta tierra. Recuerden que para Dios todo es presente y nuestra vida en esta tierra es solo una prueba. Estamos en una prueba nada más. La realización de la promesa la vamos a ver cruzando los umbrales de esta vida. Como pasó con varios santos que vamos a ver después. Incluso Doctor Plinio, a la hora de la muerte, atravesado. ¿Y por qué yo no vi la promesa que Nuestra Señora nos hizo? Pero bueno, vamos a profundizar un poco más después. Entonces, personas murieron sin haber recibido las cosas o las promesas que Dios había, las cosas que Dios había prometido. Pero como tenían fe, las vieron de lejos, sigue San Pablo, y las saludaron, reconociéndose a sí mismos como extranjeros de paso por este mundo. Vean la impostación que nos exigen las promesas de Dios. Exige que nosotros tengamos esa fe como extranjeros de este mundo. Y así es que somos dispuestos a llegar y sacrificar a nuestro hijo, por ejemplo, como Abraham lo hizo. A construir un arca en un monte, en medio a todas las burlas. Imagínense lo que había sido el bullying que le deben haber hecho a Noé, para traducirlo a términos modernos. Pero es por la fe. Y sigue, es larguísimo, San Pablo, miren, para que vean. Pero vamos a cortarlo. ¿Qué más dice aquí? Moisés. Fue por la fe que no quiso llamarse hijo de la hija del faraón. Esto es lindo. ¿Se acuerdan cómo fue que Moisés fue salvado, no? Recuerden que todos los hebreos que nacían tenían que ser, los mataban. Los hebreos todos muertos. Entre tanto, fue por la fe que la mamá de Moisés hizo una canastita, la untó para que no entrara agua de una especie de, aquí dice asfalto, no creo que un asfalto natural, algo para cubrirla, y la soltó en el río. Tuvo guardado al niño 3 meses. Era arriesgar al niño y a ella misma, a su familia. Bueno, lo suelta por el río. Y también, qué experta, ¿verdad? También por la fe la mamá, no solo por el sentimiento materno, pero por la fe, ella manda a la hija que acompañe al niño que va flotando por las aguas, y justo baja la hija del faraón. Vean cómo Dios hace que todo de una coincidencia, son las diosidencias. Se encuentra con la hija del faraón y le dice, mire, hay un bebé, quiere que le llame a una nodriza hebrea para que lo cuide. Sí, por favor, y le voy a pagar para que me lo cuide. Imagínense, le salió el perfecto. Humanamente no podía ser mejor. Y entonces Moisés comienza a crecer, y él comienza con esa promesa de librar al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Entonces, esto que está aquí escrito es cuando Dios le hace la promesa propiamente. Dice, mira,
He escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltratan mucho. Por tanto, ponte en camino que te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Dios ya le va dando órdenes, ahí va la promesa incluida. Entonces Moisés le dijo: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Recordemos que Moisés era tartamudo, ¿no? Él tenía ese miedo. Llegar y cómo hablar con el faraón. Eso pasa muchas veces. Es un principio que sacamos de aquí. Muchas veces Dios nos manda a cosas altísimas y muy grandes, imposibles para el ser humano. Pero con la ayuda de Dios todo lo vamos a poder. Entonces, el miedo de él de enfrentarse con el faraón y poder hablar, siendo él así, y sacar al pueblo. Imagínense lo que le va a decir el pueblo: tú nos vas a guiar a sacar al desierto. Imagínense lo que va a haber sido eso. Las perplejidades, las 1000 pruebas que pudo haber tenido en el momento. Y por eso él responde con una pregunta para Dios, pero no en son de reto, sino en son de ¿y cómo voy a hacer eso? Si no me ayuda Dios, no hay cómo. En fin, ahí sigue. Y Dios le contestó: yo estaré contigo. Y esta es la señal de que yo mismo te envío. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en este monte. Pero Moisés le respondió: el problema es que si yo voy y les digo a los israelitas, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me van a preguntar, ¿cómo se llama? Y entonces, ¿qué les voy a decir? Y Dios le contestó: yo soy el que soy. No tenía que decir nada más. Pero bueno, humanamente es una respuesta simple, en el sentido de que vamos a entender eso, pero él amparado por la fuerza de Dios. Y dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. La verdad que las promesas van unidas a la misión. Cuando nosotros hablamos de promesas, podríamos decir vocación. Cada uno en su alma siente promesas, siente vocaciones, siente llamados, siente una tendencia a hacer algo. Es la voz de Dios. Lo que pasa es que, claro, como les decía, la revolución hace que nosotros apaguemos eso, el corre-corre, el día a día. Nosotros dejamos de lado todas esas voces. Pero esas voces sí existen. Sí existen. Abrir el Mar Rojo. Llega Moisés y abre el Mar Rojo. Ustedes saben el prodigio que es eso, lo impresionante que debe haber sido eso. Llegar con su vara, poner el cayado en el mar y que se abra. Y no solo eso, sino que se seque. Y después que pase todo un pueblo. Y después, cuando llega del otro lado, entró el último, pon tu vara de nuevo. Pone la vara de nuevo y se cierra. Y acaba con todos los enemigos. Es un prodigio muy impresionante. Que son promesas que Dios nos hace. Bueno, ahí en el inicio decía: las voces no mintieron. Todos los que hemos visto, los ejemplos hasta ahora, en fin, han sido pocos porque el tiempo, San Miguel, llevamos media hora, el tiempo vuela. Esta aquí es una virgen, guerrera, reina y mártir. Podemos decir que solo 2 señoras en la historia han tenido ese título: Santa Juana de Arco y la Virgen Santísima. Virgen, pues la Virgen Inmaculada. Santa Juana de Arco fue virgen, ella escuchaba voces. Las voces le dijeron que consagrara su virginidad a Dios. Y ahí ustedes van a ver la importancia de eso, lo vamos a ver. Guerrera. Imagínense que ella era una pastorcita de Domremy, en Lorena, Francia. Les quedó mal si queda al norte, al sur, no me acuerdo, no tengo ese detalle. Pero al ser una pastorcita, su única función, su única preocupación era cuidar de las ovejas. Pero en medio de todo eso, ella era una niña muy piadosa, muy piadosa. En cierto momento, estando así pastoreando, comienza a escuchar voces del cielo.
Imagínense lo que es como entablar un diálogo con un ángel, por ejemplo. Ella hablaba con San Miguel Arcángel, Santa Catalina de Antioquía y Santa Margarita de Alejandría, vírgenes y mártires también. Y Dios las designó a estas dos santas para que fueran las consejeras de Santa Juana de Arco. Y San Miguel Arcángel también. San Miguel Arcángel. Reina. Uno de los momentos las voces le dijeron que ella tendría que consagrar Francia al Sagrado Corazón de Jesús. Pero esa consagración solo valía desde que fuese el soberano, fuese el rey que la hiciera. Entonces ella le pidió al rey para ser nombrada reina y así poder consagrar. Ella fue reina por un espacio de tiempo mínimo, pero en ese espacio ella consagró el reino de Francia al Sagrado Corazón de Jesús. Y mártir por la forma en que murió. Ya vamos a verlo todo con detalles. Esto es un ejemplo de esas promesas. Esas voces indicaban, por así decir, la misión, las promesas, el designio que Dios tenía al respecto de esa niña, de esa pastorcita de 16 años tenía. Las voces, y podríamos decir, así como San Pablo decía, fue por la fe que Abraham, fue por la fe que Moisés, fue por la fe que Noé, fue por la fe que Santa Juana de Arco abandonó a su familia, por ejemplo, a esa edad. Porque las voces se lo pedían. Porque su misión, ¿cuál era? Su misión era sacar y expulsar a los ingleses que habían invadido Francia, porque Francia estaba en las peores de las decadencias. Imagínense que llevaban 50 años en la monarquía en el peor desastre posible. Tanto que Carlos VII no había sido coronado por eso. Él tenía miedo de acercarse a la coronación siendo legítimo. ¿Por qué? Porque decía que ¿cuántos lo iban a aclamar, por ejemplo? Entonces te venga hasta que un aspecto humano, demasiado humano y mundano del rey que no quería coronarse. Entonces Dios suscita a Santa Juana de Arco dándole esa misión, expulsar a los ingleses, y por eso vemos que es una guerrera. Las voces le dicen, te vas a vestir de hombre, eran las armaduras, una mujer vestirse de hombre, vas a ser virgen, vas a comandar los ejércitos. Y aquí un hecho muy interesante, Santa Juana de Arco, cuando comenzó todo eso, ella comenzó a moverse, claro, porque claro, ahí viene la obediencia, las promesas van unidas a la obediencia, ¿no? La obediencia, la entrega, la disposición, la rapidez. Ella no se quedó así, bueno, voy a esperar que me llegue la hora, ¿no? Ella comenzó a moverse. Ella fue a buscar al alcalde de una ciudad, en francés no recuerdo el nombre, la verdad, les voy a quedar mal, perdonen, pero era muy cercana de Don Gemí, donde ella estaba, y él era a favor del rey, de la coronación del rey, era de los pocos nobles que era a favor de la coronación del rey. Ella llega y le dice al Señor, mire, necesito que me dé hombres, armas y caballo para poder ir a coronar al rey de Francia. Imagínense lo que un alcalde puede creerse de una niña de 16 años. Entre tanto, la confianza de ella, la certeza y la esperanza de que aquello sí se iba a realizar. Bueno, llegó, después de todas las burlas, la mandó, pero que se volviera, ¿no? Ella volvió 3 veces a entrevistarse con este alcalde. A las tantas le pregunta, ¿y usted sabe montar a caballo? Dijo, no sé. Ahorita no sé. En el momento voy a saber hacerlo. ¿Por qué? Porque son aquellas almas que ponen su confianza entera en Dios, en el Señor. Son aquellas almas de fuego, que están dispuestas a cualquier cosa con tal de cumplir aquella promesa, aquella misión, aquel designio que Dios tiene sobre ella. La cosa es que cuando le dieron el caballo, todos los caballeros estaban boquiabiertos de cómo ella dominaba el caballo. Pero parecía que no hubiera hecho otra cosa en su vida que montar caballo. Nunca se había montado en un caballo. Bonito ejemplo. Ahí vamos a ver qué más les puedo contar de esto. Entonces, ella sigue
en medio de todas estas dificultades, hasta que consigue llegar y hablar con el rey. En el camino habían hecho un asedio, porque claro, incluso existen profecías de Santa Juana de Arco, decían de que era una doncella, y la gente del pueblo lo conocía, una doncella salvará el reino de Francia. Y al escuchar hablar de Santa Juana de Arco, una joven, no sé cuánto, y después dice que es virgen, y por cierto, llegando donde el rey, en el camino iban a interceptarla, ¿no? Y entre tanto, los ángeles la conducían por otro lado, y aquello no pasó nada. Consiguió llegar hasta donde estaba el rey, en Chinon. No era ni París ni nada, ni Reims, pero consigue llegar hasta donde está el rey y comienza a hablar con él. Cuando va a entrar donde el rey, estaba en un salón así grande, más o menos 50 personas, y el rey dice: me voy a vestir de plebeyo y me voy a meter en medio de ustedes, y vamos a vestir a un pariente tal que sea el rey. Y lo pusieron en el trono y tal, no sé cuánto. Y ella entró, y todos dirían: no, es una pastorcita ignorante la pobre, no, seguro que va a llegar a donde este pobre y ahí la vamos a agarrar. Ella llegó, comenzó a ver así, vio a todo el mundo y se dirigió donde estaba el verdadero rey, vestido de medio, así, a la pobre, digamos. Llegó y comenzó a hablar con él y comenzó a decirle las profecías y el designio que Dios, las palabras que Dios le había mandado a decirle. Otra prueba de la veracidad de que sus voces eran verdaderas. Ahí dice, ya estando ahí, el rey manda hacerle un interrogatorio. Entonces llamaron a todos los jueces, llamaron a todos los jueces, teólogos, doctores de la Universidad de la Sorbonne, en fin, todas las altas cabezas, por así decirlo, en el mundo intelectual, a hacer el juicio, a interrogarla, a ver si efectivamente aquellas voces eran verdaderas o no. Y, en ese momento le comienzan a hacer varias preguntas. Bueno, si Dios quiere que libertéis a Francia, ¿por qué pedís hombres para luchar y armas? Dios no lo puede hacer sin hombres. Ahí él le respondió, para que vean cómo una ignorante, una pastorcita como ella, pero humilde, inocente y virgen, Dios la usa de... ¿Saben qué le respondió? Los hombres guerrearán, irán a la guerra, pero quien da la victoria es Dios. El que da la victoria es Dios. O sea, ustedes ven que son salidas que ella tenía, que dice aquí, el doctor Plinio dice, parecía el niño Jesús en el templo discutiendo con los doctores de la ley. Porque en ese momento trágico, en ese contenido grande de las promesas, van a surgir, el Espíritu Santo nos va a dar las respuestas adecuadas para cada momento. Todo eso hace parte de esas promesas. Ahí bueno, en ese momento en lo que ella hablaba con el rey y todo eso, después del interrogatorio la probaron, dijeron de que sí, efectivamente era humilde, era sencilla, ella era una virgen, pasó por todo tipo de pruebas, que no es el caso de decirlas ahora. En cierto momento dicen, necesito que me traigan la espada que está enterrada atrás del altar de la iglesia de Santa Catarina. Ahí mandó a 2 y llegaron, escarbaron, no estaba tan profunda, ponen el detalle, no estaba tan profunda, y en la espada habían 5 cruces grabadas. Y esa espada, y en ese momento Dios también le dijo que mandara a hacer un estandarte como ese que tenemos los heraldos, solo que tuviera fondo blanco, con flores de lis doradas, con
a nuestro Señor Jesucristo sentado en un trono, con el mundo en las manos, y en la parte de atrás una estampa de la Santísima Virgen. Ese era el estandarte. El estandarte jugó en las batallas los momentos más decisivos. Era como cuando Moisés, Dios le dijo que hiciera la serpiente de bronce, ¿se acuerdan eso? Las plagas de las cobras. Que aquellos que miraban aquella serpiente se quedaban curados, ¿se recuerdan? Era algo así. El momento que estaba crítica la situación, el estandarte era la señal que ella daba para que los soldados hicieran, y era implacable. Ella ahí arrasaba, ahí venía la conquista, en los peores momentos. Entonces de aquí ella sale a Orleans. Orleans era donde estaba el foco grueso de los ingleses. Los nobles, tal. Aquí. Estaban los nobles ingleses, o sea, la tropa de choque, digamos. Y en cierto momento, para que vean, siempre con las promesas, por así decirlo, detrás de ella van los envidiosos, los franceses, los capitanes, los generales, los entendidos en el arte de la guerra. Y ellos decían, no, vamos a hacer tal plan así, y ni la llamaban al consejo. Cuando se reunían y hacían consejo, no llamaban a Santa Juana de Arco. Ella llegaba y les dice, no, yo sé que se reunieron, pero mis voces me dijeron lo contrario, mañana vamos a atacar. Y ahí a los otros se les caía el plan por tierra. Y ella atacaba y vencía. En cierto momento, en una de las batallas, vio que no podían penetrar así en la fortaleza. Ella agarró una escalera, la puso, comenzó a subir. En medio de eso, un arquero inglés le asesta una flecha en el pecho. La armadura ahí tenía un espacio y le dio en el pecho, aquí en la garganta, no se ve. Y a las tantas cae desplomada. El ejército francés, temblando de miedo, porque claro, a pesar de que algunos la envidiaban o no la creían o no sé cuánto, ella la tenían con mucho respeto. Y por cierto, una cosa que se me estaba olvidando, cuando ella hizo que antes de la guerra, hizo que todos los soldados se confesasen y comulgasen. Detallazo que se me estaba olvidando. Y cuando iba camino a la guerra, iba cantando el Veni Creator Spiritus, invocando al Espíritu Santo. Bueno, la cosa es que cae con la flecha en el pecho, se levanta. Imagínense lo que es recibir un flechazo. En ese momento las voces le dan fuerza, lo dice así el libro, la fortalecen, porque los franceses ya, aquí la perdimos, ya aquí somos trigo de de ingleses. Allí se saca la flecha con toda la fuerza y dice esta frase: no es sangre que brota de las heridas, sino gloria. Y sigue la pelea. En ese momento toma su estandarte, y ahí el estandarte, y ellos conquistan Orleans. Llega de vuelta a donde el rey, todo el mundo, el pueblo la aclamaba, la gente salía a recibirla por las calles, a Santa Juana de Arco. Intentaban tocarla, si no conseguían tocarla porque estaban muy lejos, besaban las pisadas, las huellas que había dejado el caballo. De tanta fama, tanta virtud, tanta pureza que miraban, que brotaba de ella. Bueno, me estoy tardando demasiado. Santa Juana de Arco. En fin, ella consiguió hacer que el rey fuera coronado. Lo vamos a resumir porque si no, el rey fue coronado, los ingleses fueron expulsados de Francia y después, una vez le preguntaron a ella, ¿y usted no teme cuando va a la guerra? Lo único que temo es la traición, respondió ella. Ella fue traicionada por el mismo rey que la había coronado, que ella lo había coronado a él. Fue traicionada, le hicieron una emboscada, la vendieron, los propios franceses la vendieron a los ingleses y se la entregaron a un arzobispo francés, pero que estaba en las zonas de los ingleses, y con eso fue un juicio
eclesiástico. Fue condenada por un juicio eclesiástico. Es algo muy serio. Imagínense la prueba que debe ser. Las voces le decían eso. También, no sé hasta qué punto aquel eclesiástico estaba en las de la ley, ¿verdad? Es de esos envidiosos. Y aquí entra algo que nosotros decíamos en relación a la indiferencia, vea. Dios desprecia la tranquilidad de las almas que destinó para la batalla. ¿Cuántos hombres muchas veces, por ejemplo el mismo rey Carlos VII, él estaba indiferente a las voces que Santa Juana de Arco le transmitía? Él era indiferente. Nuestra posición no puede ser de indiferencia. Nosotros, escuchando esto, ojalá Dios quiera, y ese es el principal objetivo, eso no depende del expositor, sino de la gracia, pero es que nosotros tomemos un partido, y que ese partido sea un sí en relación a aquellas promesas que Dios nos da, porque no podemos ser unos grandes indiferentes. La iglesia perseguida, y nosotros de brazos cruzados, pensando solo en mis cosas, en la comida, en el futuro de mis hijos, todo eso es legítimo, es súper legítimo. Pero, por ejemplo, ¿cuántas veces uno no va y escucha intenciones del rosario por mi fulana, por su salud, por no sé cuánto? Y la iglesia cayéndose en pedazos, por así decir, siendo como sepultada, y nosotros no pedimos por el reino de María, no podemos ser indiferentes. Y aquí dice, desprecia la tranquilidad de las almas que destinó para la batalla. Esa batalla no es agarrar la espada, sí el gladio del espíritu, como dice San Pablo, ¿no? Y nosotros tenemos que ser en este mundo testimonio de esa promesa que cada uno siente en su corazón, en su alma. A ver, ¿qué más? Allí, imagínense la gran prueba de aquella, fue condenada como bruja, fue sentenciada, le dijeron que era una bruja, que era Satanás el que daba esas, por su pacto con Satanás que había ganado y expulsado a los ingleses de Francia. En fin, todo tipo de calumnias, de blasfemias, de mentiras, de falsidades. Y en ese momento Jesús, mis voces eran de Dios, todo lo que yo hice fue por orden de Dios. Esa era la confianza que ella tenía en ese momento, que ya estaba siendo amarrada. En el momento que ya estaba siendo, porque a ella le pusieron, antes de llevarla a la hoguera, le pusieron una túnica grande, pero con un material combustible, para que quemase más rápido, ¿no? Y en medio de eso decía, las voces no mintieron, las voces no mintieron. Es el gran momento del martirio de ella. Pero ¿por qué ella decía eso? Pensemos un poco, ¿por qué ella decía que esas voces no habían mentido? Porque en ese momento, como yo les dije, ¿se acuerdan que San Pablo decía, algunos no lo ven en esta tierra? En ese momento ella ya estaba teniendo una visión del futuro, una visión de la realización de aquellas promesas de Dios, no solo en Francia, sino en la humanidad. En el fondo, ella estaba trabajando por el reino de María. Recuerden que la comunión de los santos existe, ¿sí o no? Entonces, y para Dios todo es presente. Aquel acto a lo mejor estaba comprando gracias para las nuevas batallas que cada uno de nosotros va a enfrentar. Vamos a ser perseguidos por esta promesa. Portar esta cruz y este hábito es llevar una cruz, es ser perseguido, es decir al enemigo, aquí estoy. Es como, por así decir, ir y jalarle los bigotes al león. Pero en este mundo que vivimos es lo que Dios quiere de nosotros. Y así cada vocación, cada uno de nosotros aquí presentes, eso nos tenemos que compenetrar. Cada uno aquí tiene una promesa. Y no es por casualidad, es porque Dios los quiere. Y muchas veces decíamos, Señor, el defecto de nosotros es que nosotros no creemos en el amor que Dios tiene por nosotros. Nosotros pensamos que eso de promesas es para otros y no para nosotros. No, eso, estamos incluidos. Las voces no mintieron. Otra promesa, bueno, terminó Santa Juana de Arco. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. Eso es muy importante. Es una promesa que nuestro Señor hace a la humanidad. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, por así decir, fue la realización de todas las promesas del Antiguo Testamento. Y esas promesas
en el Nuevo Testamento es el Evangelio, es la buena nueva, es todo lo que nuestro Señor nos viene enseñando de nuevo. O sea, como decíamos, Señor, a un hebreo antiguamente, para pedir perdón por los pecados, tenían que soltar un carnero en el desierto y no sé cuánto. Imagínense que llega el hijo y le dice: papá, están diciendo en la sinagoga que ahora no, para tener el perdón de los pecados, te tenés que confesar con un hombre, pero que es ministro de Dios. Para aquel pobre hebreo que toda su vida había sido soltar un carnero para conseguir el perdón de los pecados, ahora confesarse, por ejemplo, para él nada que ver. Dios siempre viene diciendo cosas nuevas. Por así decir, imaginemos el reino de María. ¿Cómo será ese reino de María? ¿Cómo será el arquitestamento, por así decir? Tenemos el antiguo, el nuevo y el que vendrá. Cosas así pasarán, seguramente, que para nosotros, en nuestra mentalidad, no va a cuadrar. Fe. Fue por su fe que ellos cumplieron las promesas. Ahí dice, esta iglesia, recordemos que cuando nació la iglesia estaba el Imperio Romano en pleno. El Imperio Romano, él luchó contra los griegos, atravesó la Galia, subió por España, llegó hasta Inglaterra. El Imperio Romano era enorme. 12 hombres nada más, con aquel fuego del Espíritu Santo, con aquella llama de la promesa encendida, comienzan a cambiar el mundo. El Imperio Romano cae. ¿Saben lo que es eso? El Imperio Romano cae, que tenía todo el poder el Imperio Romano, y aquellos 12 hombres siguen en pie, y hoy en día nosotros estamos aquí y hacemos parte de la Santa Iglesia Católica. Como decía un padre, decía, la Iglesia Católica tiene 2000 años de juventud. Son 2000 años de juventud. La Iglesia ya pasó por todas. Los mártires. Quisieron destruir a la Iglesia. La revolución quiso destruir a la Iglesia, matando a los primeros cristianos, y se dieron cuenta que no. Era semilla de nuevos cristianos, más cristianos, más cristianos. Y siguen haciendo todo tipo de artimañas para poder destruir aquella iglesia. Alguien podría decir, ¿y cuántos horrores hoy en día? La iglesia, mírela. Esa no es la iglesia. Esa no es la verdadera iglesia. Esa es una caricatura que están haciendo de la iglesia. Es como que si le tomaran una foto de nuestra madre, la Santa Iglesia, la pintaran, la maquillaran y le dicen, esta es tu madre. No, esa no es mi madre. Mi madre es la Santa Iglesia Católica, Apostólica, Romana, inmaculada, indefectible, sin arruga y sin mancha. Esa es nuestra Santa Iglesia. Y nosotros, ¿por qué lo digo con ese énfasis? Porque nosotros ahorita estamos en el momento crucial de la iglesia. Nunca hubo crisis tan profunda cuanto estos momentos. Y nosotros, ¿cuál va a ser nuestra posición delante de esta promesa que tenemos? No podemos quedarnos de brazos cruzados. Y ahí entra un factor muy importante. Doctor Plinio, él en 67 tuvo una gracia que nosotros la llamamos la gracia de Llenasano, que fue con la imagen de Mater Boni Concili, la Virgen. Él no conocía mucho de Mater Boni Concili y tal, pero cuando vio aquella imagen se quedó con el cuadro así en la mano. Monseñor dice, yo estaba presente, calculo que fueron 20 minutos y Doctor Plinio en medio de las pruebas sonriendo. ¿Qué comunicaciones? ¿Qué? Nadie sabe. Doctor Plinio dice, yo no soy un hombre de que ha escuchado voces. Qué gracia, qué certeza de la victoria, del triunfo del Inmaculado Corazón de María, él había tenido en ese momento. Él sabía que, él como por así decir, recibió aquella profecía de Fátima. Imagínense que Doctor Plinio él ya sabía, había visto desde pequeño en el Colegio San Luis, aquellos bambusales todos desordenados, los niños en el colegio peleándose, aquella pedrada que le tiran a Doctor Plinio y le hieren la cabeza. Doctor Plinio, él se dio cuenta que existía la revolución y él la desenmascaró. Y en ese momento dijo, hubo un hombre que vio todo por entero el juego de la revolución. Y a eso yo fui fiel a la contrarrevolución. Entonces, en medio de todo ese drama y de todas las pruebas de Doctor Plinio, ahí tiene esa promesa de Nuestra Señora. Él juraba que iba a haber en esta tierra la instauración del Reino María.
los castigos. Él solo fue a conocer el secreto de Fátima en 1940 y poco. Él no sabía del secreto de Fátima en 1917, cuando él ya había hecho todas esas especulaciones. Es el don de sabiduría que Dios le dio, esa participación. Y en tanto ahí estaba contenida la promesa. Y en esa promesa, Monseñor Juan. Entonces aquello que yo les decía de la iglesia, podrían decir, pruébeme. Imagínense que aquella persona que preguntaba, ay, qué horror la iglesia hoy en día, todos los problemas que está pasando. Pruébeme que existe la verdadera iglesia. Miren las iglesias que Monseñor Juan está construyendo, la iglesia que vamos a construir aquí en El Salvador. Las bellezas que tienen, son iglesias que no existen hoy en día. Quedó la Edad Media, Notre Dame de París arde en llamas. Turistas ahí tomando fotos. ¿Cuántos son los que realmente se lamentaron por aquel hecho? Triste. Pero ahí nosotros tenemos que tomar posición, como he dicho, tomar esa posición. Cada uno de nosotros es una semilla que recibimos de herencia de esa Santa Iglesia, que recibimos de herencia de Monseñor Juan, nuestro fundador, de Doña Lucilia, de Doctor Plinio. Es una llama que está encendida. A nosotros muchas veces, yo me recuerdo las primeras visitas de la Virgen que hice cuando tenía apenas 14, 13 años, 15 años, ni me acuerdo cuántos años tenía. La cosa es que recuerdo haber ido una visita con la Virgen a una familia. ¿Y saben qué preguntaba a la familia? Oiga, ¿y ustedes comen? ¿Ustedes duermen? ¿Ustedes parecen ángeles? Y imagínense lo que ella ve en uno. Y muchas veces la gente nos dice, ustedes siempre están felices. Ustedes siempre... Pero, por ejemplo, en Brasil uno ve tantos niños. A veces las visitas en Brasil preguntan, miren, ¿y estos niños tienen tal cosa? WhatsApp, videojuegos, televisión. No tienen nada de eso. ¿Y por qué son tan felices? ¿Por qué? En el fondo ellos tienen estampada en el rostro aquella felicidad. ¿Por qué? Porque hay una promesa. Es un ideal. Las promesas nos llevan a un ideal. Nos llevan a servir. Nos llevan a luchar. Nos llevan a entregarnos. Nos llevan a confiar en la providencia. Y ese es el secreto. ¿Por qué los heraldos? ¿Por qué? Porque queremos practicar la virtud, porque cumplimos los mandamientos, porque rezamos el rosario. Y la gente dice, tienen toda la razón. Esa felicidad se ve en su rostro. ¿Y qué es eso? No es que seamos ángeles. Todo el mundo conoce que la procesión va por dentro, ¿no? La procesión va por dentro, cuánta miseria. Pero ahí es donde Dios capacita a aquellos que Él escoge. Él no escoge a gente capacitada. Él escoge a aquellos miserables como los pastorcitos en Fátima, ¿sí o no? 3 pastorcitos. No sabían ni leer ni escribir. Tanto que cuando le dice Nuestra Señora, habla de Rusia, pensaban que Rusia era la mula del vecino. Porque en la ignorancia de ellos no sabían. Entre tanto, era una gran profecía que estaba sucediendo. Hijo mío, mira cómo sufre tu madre por los pecados de la humanidad. ¿No quieres acercarte a consolarme? Hace un año lloró Nuestra Señora en Guatemala y en Costa Rica. ¿Qué eran esas lágrimas? Sino un apelo a que nosotros tomemos esa posición de madre. La acompañemos de hijos a nuestra madre. Esas promesas están vigentes. 1917, apenas pasamos el centenario, 102 años de eso. Noé se tardó 100 años en construir el arca y a los 100 años comenzó el diluvio. ¿Cuánto falta? Esa promesa del reino de María está en el corazón de todos nosotros. Si nosotros estamos escuchando eso, no es por una casualidad. Si Nuestra Señora nos ha dado eso, es porque nosotros vamos a vivir ese reino. Esa promesa está en nuestros corazones. Solo basta tener fe. Aquel que efectivamente desee eso, una nueva civilización, toda llena de María, de Jesús, para eso necesitamos tener fe. La Virgen se digna aparecer en Fátima y rebosando de afecto y bondad le transmite un mensaje a sus hijos. Hubo quien sofocó sus palabras e incluso quien transformó su mensaje en un secreto. Como siempre, como pasó con Santa Juana de Arco, siempre hay gente por detrás que quiere hacer el mal.
Y algo que tenía que ser transmitido no fue transmitido. ¿Por qué? ¿Y qué madre no se indignaría contra el que saboteara su intento de salvar a un hijo en peligro? En fin, esa ha sido la solución, lo que Nuestra Señora nos ha puesto. Hijos e hijas míos, unamos nuestras lágrimas, lloremos juntos por la triste situación de este mundo. Ved en mis lágrimas no el llanto de la derrota, sino la emoción y el júbilo de confirmaros y repetir mis promesas. Puede parecer que el mal esté venciendo sobre la tierra y que el bien aparente que ya tiene fuerzas. No desaniméis, confiad, pues en breve mi inmaculado corazón triunfará. Qué promesa magnífica Nuestra Señora nos hace. Ahora que estemos nosotros aquí, no podemos salir igual. Nosotros a partir de ahora, nuestra actitud debe ser en función de esta promesa. Quedó claro para nosotros que hacemos parte de esta promesa. Nuestra Señora nos tomó en cuenta para vivir estos. Imagínense que hubiéramos nacido hace 200 años, la Revolución Francesa, también un tiempo conturbado, pero cuántos héroes en la Revolución Francesa, cuántos mártires, cuánta gente que defendió su fe con gallardía y hoy en día están gozando de la eternidad. Nosotros igual estamos llamados, solo que es una época superior, una civilización nueva, un reinado nuevo, en el que por fin va a triunfar el Inmaculado Corazón de María y nuestro Señor Jesucristo. Así que yo creo que de alguna forma pudimos transmitir lo que son las promesas que nosotros llevamos en nuestro corazón y aquellas que nosotros debemos de eso, tomar una posición. No seamos indiferentes. Nuestra Señora pide nuestra ayuda, por así decir. Pide que nosotros nos pongamos como soldados de su ejército.